La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión histórica. Yo soy Misael Chaboya Cruz y me encuentro ya aquí en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Quiero saludar, antes de hablar del tema del día de hoy, a Augusto, que ya está por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Misael? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a la distancia en este lunes de Interruptus, Pasado es Presente. Muy bien, y bueno, pues hoy vamos a tener un programa pues que nos va a llevar a entender un problema social y político que ha existido en México, pero nos interesa, como siempre, abordarlo desde una explicación histórica también, no solo política, sino histórica o política e histórica, que es la corrupción. Y para ello tenemos como invitado a un colega, amigo, compañero entrañable ya desde los años mozos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es el doctor Marco Antonio Ávila Peña. Él es licenciado en Historia, maestro en Historia Contemporánea y Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, y en 2023 defendió su tesis de doctorado en Humanidades en la línea Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en la unidad de Iztapalapa, donde obtuvo el diploma al mérito académico que otorga esta universidad. Su área de experiencia es la historia política contemporánea y recientemente, por eso está en los micrófonos del día de hoy, estudia la corrupción desde una perspectiva histórica. Marco, nuevamente bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues honrado de estar acá en el IMER y estar con ustedes en Interruptus. Exacto, ¿no? Otro programa con nosotros, ¿no? Y ahora estamos muy felices de que estés acá el día de hoy, ¿no? Para hablar un poco sobre las corruptelas, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante, ¿no? Esa perspectiva sobre la cuestión, ¿no? Social, ¿no? Política, incluso, ¿no? En algún momento se llega a afirmar, ¿no? Que la corrupción es una cuestión cultural, ¿no? Pero eso, digamos, nos vas a hablar un poquito el día de hoy. Y bueno, ¿no? Ya para entrar en materia, quisiera, vamos a poner un poco conceptuales, ¿no? El día de hoy. Marco, explícanos un poco, ¿no? Sobre qué se tiene por corrupción, ¿no? Y cómo abordarla de manera histórica. En realidad la corrupción es, al igual que muchas otras palabras, es polisémica. Entonces tiene muchos significados, muchas acepciones. Se entiende de distintas maneras, pero lo que se comparte en casi todas sus acepciones es de que se trata de un antivalor, ¿no? De algo que daña, que lacera a la colectividad, a la sociedad y que es profundamente cuestionado, ¿no? Si es algo que se cuestiona de inicio, ¿no? De hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra, la propia palabra corrupción refleja, quizás hasta desde una onomatopeya, que algo se rompe, ¿no? Simulando este acto de que algo se quiebra. Si decimos la palabra corrupción, sí se siente que algo se está crujiendo, ¿no? Entonces, justo en la idea etimológica de la palabra, del concepto, corrupción es algo que degenera, ¿no? Un ser, que transforma un ser, lo deja de mantener con la estructura que era. Pierda su forma pura de alguna manera. Totalmente. Básicamente esa es como la etimología de la palabra, y usualmente en las etimologías más antiguas se asocia a la pérdida de la vida. Es decir, a una degeneración, una putrefacción, pero además una putrefacción no natural, que tiene aspectos que lo van empujando al ser a pudrirse, a transformarse de manera negativa. Esa es básicamente una de las acepciones más antiguas que existen, ¿no? Al día de hoy se entiende, y esto es muy interesante porque tiene un componente político, la corrupción se entiende generalmente en un discurso público. Y se enfoca particularmente en las instituciones del Estado. Parece que no hay corrupción en otras instancias, ¿no? No hay corrupción en las empresas, no hay corrupción en el modo de producción capitalista, pero creo que eso es un problema histórico que hay que abordar, y es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Pues ahora, virando justamente hasta esta mirada política, se ha dicho por ahí un
tristemente célebre expresidente mexicano, en algún momento comentó, ¿no?, que para él la corrupción era un problema cultural de México. Obviamente, bueno, pues en una cuestión mediática hubo toda una avalancha, pero quizás sí se entendió como la idea que él tenía de que pues los mexicanos somos corruptos casi por naturaleza, ¿no? Está en la cultura mexicana ser corruptas. Bueno, ¿cómo problematizarlo? Ahora, políticamente ya nos hablabas un poquito de eso, pero bueno, es esta parte de la conversación que queremos tener. Fíjate que ese intento de explicación sobre la corrupción, que se quedó en eso, un mero intento que al final repercutió más bien como en una idea de autoafirmación, ¿no? Y de normalización del fenómeno de la corrupción para que pues, la corrupción no dejara de ser, porque pues, al final está en nuestros genes. Es como esta misma, mexicano. Soy tan mexicano que soy bien corrupto, ¿no? Corrupto y degenerado, ¿no? Que es un mensaje incluso desde Estado muy perjudicial para la gente, para la sociedad mexicana. Porque además en las fuentes nos hemos encontrado que el pueblo mexicano no ha dejado de luchar contra la corrupción. O sea, no es algo que esté normalizado. Hay muchas fuentes a lo largo. Si nos vamos a cada etapa histórica, si periodizamos, ¿no? De manera clásica nos vamos a encontrar incluso que hay fuentes que denuncian la corrupción en la época colonial, por ejemplo, ¿no? Prácticas que no estaban bien vistas, aunque estuvieran en un marco legal. Había comunidades que las negaban por completo, ¿no? Hay incluso testimonios y hay registros de cómo, por ejemplo, en la tributación, las propias comunidades denunciaban al encomendero porque era un corrupto y se robaba la tributación, ¿no? Y ahí está establecido. Entonces, hablar de que en la cultura o en las culturas mexicanas se normalizó la corrupción es parte inherente de nosotros, es hablar desde un profundo desconocimiento de los procesos históricos, pero también con una jiribilla política, ¿no? Justo en este sentido de normalicemos la corrupción, que al final a todos les va a caer un poquito, ¿no? Es como esta misma idea de un célebre funcionario electoral que decía que los genes de los mexicanos no tienen la democracia, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo ser democráticos y entender ese concepto que quizás nada más es para personas blancas, ¿no? Es más o menos el mismo sentido y tiene, por supuesto, una motivación política y también una motivación, creo, ideológica. Claro. Entonces, ¿cómo abordar esto históricamente? Abordarlo siempre con mucho cuidado de acercarse a la fuente, como siempre, ¿no? Sí. Ahora, tenemos un problema historiográfico en la historia de la corrupción, porque nadie va a dejar sentado en una fuente, yo soy un corrupto, ¿no? Mira cómo me estoy robando el dinero o cómo estoy desviando recursos. Eso es muy difícil encontrarlo. No hay alguien que se autoincrimine en las fuentes históricas. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la cultura de la denuncia. Esa es una cuestión cultural. Que sí hay una cultura de la denuncia muy arraigada en nuestro país. Entonces, también por supuesto hay que acercarnos con el cuidado que merece, porque también puede tener en el contexto una profunda motivación política, claro, el acusar a alguien de ser corrupto. Entonces, eso es un problema historiográfico. ¿Cómo nos acercamos a esa fuente? ¿Cómo la analizamos? Y requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque tienes que hacer todo un análisis estructural. Ves las cuestiones económicas, ves las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, y al centro pones la corrupción como uno de sus pilares, no como que la corrupción sea generada en la cultura. Quizás la propuesta es al revés. La corrupción va generando productos culturales a lo largo del tiempo. Y lo vemos en nuestra contemporaneidad. Hay tipos de corrupción que van generando productos culturales como el cine, canciones, televisión, teatro, ¿no? Sí. Y parece que hay algo atractivo en ella. Pero es justo un mecanismo, ¿no?, de reproducción de esta forma de dominación que básicamente quiere que se reproduzca este mismo sistema corruptor, ¿no? Es como decía Niklas Luhmann, un sistema autopoético, ¿no? Claro. Que adentro tiene sus componentes esenciales para que este sistema continúe y se perpetúe, ¿no? Como un organismo. Como un organismo. Y ya digamos, ¿no?, ahorita que estabas entrando, ¿no?, justamente como en materia de cómo se concibe, ¿no?, la corrupción, o sea, en otros momentos. Yo quisiera que digamos como, no sé, algunos ejemplos quizá, ¿no?, de cómo se
se concibe esta cuestión desde otras épocas históricas y cómo ha cambiado este concepto, ¿no?, de corrupción. Sí, es bien importante, por ejemplo, tener en cuenta que la corrupción nunca ha significado lo mismo, primero. Creo que es una pregunta esencial. Cuando nosotros nos hemos acercado a las fuentes, por ejemplo, cito una, ¿no? El general Regañón, que siempre es la que le digo a mis alumnos, que nos decía cuando intentaba explicar la corrupción, así en el periódico. La corrupción está asociada al lujo, ¿no? Entonces la corrupción es un asunto comportamental, no está ligada íntimamente a las estructuras económicas o políticas o sociales, sino que es algo que emana de ti, porque tú estás buscando el lujo. Es algo totalmente voluntarista. Y fue una concepción sobre la corrupción que prevaleció durante mucho tiempo. De hecho, todavía se puede ver en algunos intentos explicativos sobre la corrupción que lo están hablando desde una perspectiva exclusivamente ética, ¿no? A ti te corresponde no ser corrupto. Ojo, ¿no? En términos más contemporáneos y en los estudios más recientes, la corrupción sí se ha intentado abordar como una perspectiva más integral, como una teoría que tenga que ver el análisis y la hermenéutica de la economía, de la política, de la sociedad, también del individuo, pero ya es algo más integral. Me gustaría citar, por ejemplo, el texto de Capitalismo y Corrupción del doctor Pablo González Casanova, que es un texto fundamental. Está muy escondido hasta eso, pero que es un texto que de verdad que hay que impulsar mucho en la lectura y en el análisis, porque dice que la corrupción, sobre todo en la etapa del capitalismo expansionista, se convirtió en algo tan importante como la represión, la coerción, ¿no? Es decir, la corrupción es algo que está pegado al sistema capitalista. En otros modos de producción existe, pero se intenta abordar desde una perspectiva todavía más compleja, y eso nos invita también a acercarnos a fuentes más diversas, ¿no? Ya no necesariamente quedarnos en el archivo, sino empezar a articular otra serie de fuentes historiográficas que nos permitan explicar la corrupción desde nuestra contemporaneidad y que tenga sentido y que nos haga sentido en la actualidad. Muy bien, Marco, pues vamos a una breve pausa. Tenemos que ir a un breve corte, amigas y amigos. Como escuchan, estamos conversando con el doctor Marco Antonio Ávila Peña sobre corrupción como un problema histórico en nuestro país. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también en las redes sociales de Radio Ciudadana, y pueden escuchar nuestros programas en imer.mx/programas o en nuestro canal de YouTube. No se vayan, volvemos en un momentito. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando con el historiador Marco Antonio Ávila Peña sobre la corrupción como problema histórico en México. Pues bueno, nos hablabas antes del corte de esta idea de que se va construyendo la noción de que la corrupción es parte inherente de un sistema, ¿no? Eso a mí me pareció muy interesante porque entonces pareciera ser que el sistema económico, político, jurídico en nuestro país, quizá sobre todo en el siglo XX, se construye justamente sobre la noción de que la corrupción es parte natural de ese sistema, ¿no? Y por lo tanto, pero creo que al mismo tiempo se va tocando la idea de que los casos de corrupción, tú no lo dirías ahorita, son como excepcionales, cuando en realidad no sé, va por ahí la idea, y pues un poco creo que eso ha derivado a una idea de que la corrupción pues es como lo que ha ocasionado los grandes problemas estructurales de nuestro país, ¿no? Considero que la corrupción, más que ocasionar los graves problemas estructurales, los ha agudizado. Porque los problemas estructurales están ahí desde hace mucho tiempo y van a estar si no se modifica, ¿no? La relación estructural, ¿no? Y social. Es decir,
si no se eliminan las desigualdades, ¿no?, históricas, pues de todos modos van a continuar los problemas. Lo que ocurre con la corrupción es que le genera un componente de complejidad adicional ya a los problemas que tiene la sociedad, sobre todo en las sociedades capitalistas, ¿no? Que son problemas asociados a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de impartición de la justicia. Entonces, en efecto, parece que es normal la corrupción en nuestro país o en este sistema, pero lo cierto es que en los últimos años hemos visto esfuerzos muy contundentes por dejar de normalizar este fenómeno. Eso ha implicado, por ejemplo, que sí haya, digamos, datos precisos de cómo hubo personas que salieron de la pobreza con el combate a la corrupción. Entonces, eso significa que si bien no van a dejar de existir los problemas estructurales, sí se pueden ir eliminando quizás o reduciendo poco a poco si se hace un combate a la corrupción cada vez más contundente. Ahora, esta parte de normalizar la corrupción creo que tiene mucho que ver con una forma de entender los asuntos colectivos y públicos. Se privatizó incluso hasta la participación política, ¿no? Y se hicieron grupos muy compactos que determinaron vehículos ideológicos en los cuales la corrupción era algo, sí parece excepcional, son unas manzanas podridas las que están por ahí lastimando nuestro bello sistema, y entonces cada cambio de sexenio vamos a hacer un verdadero show, ¿no?, de cómo sí castigamos nosotros la corrupción, y son 2, 3, 4, 5 casos ejemplares que al final con eso pretendían, digamos, lavarle la cara a un modelo y un sistema corruptor que esencialmente propicia la corrupción, porque es parte de un sistema de incentivos histórico que te pone la zanahoria para que tú te comportes de una manera que le genere rédito político o económico a alguien que detenta el poder político. Entonces, ¿cuál es la apuesta aquí de análisis? Que a medida que el pueblo mexicano va participando más en los asuntos públicos, tiene mayor capacidad de incidir en el combate a la corrupción. Sí. Eso es bien importante. Digamos, estás tocando dos ejes muy importantes, ¿no?, sobre esta cuestión del combate a la corrupción, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no?, la reducción de la pobreza, lo mencionaste hace rato, y ahora, ¿no?, la participación del pueblo en este combate, ¿no? Pero quisiera que si pudieras ahondar un poco más, ¿no?, sobre cuáles son las consecuencias de este combate a la corrupción en México. Ha habido consecuencias positivas, pero también ha habido algunas negativas. Voy a ir con la primera. Por supuesto que las empresas, personas morales, personas físicas que antes se negaban a pagar impuestos, con un solo cambio de mentalidad, ¿no?, y con una sola actitud firme de decir, se acabó la condonación fiscal, ya no te voy a perdonar lo que de verdad le debes a la nación de impuestos. Que no son 3 pesos, por supuesto. Y que generan posibilidades para que muchas personas tengan por primera vez la oportunidad, ¿no?, de tener algo en la mesa y generar mercados internos, ¿no? Eso es fundamental, pero también ha habido otros, como una reglamentación cada vez más estricta, ¿no? Por ejemplo, en contrataciones públicas. Se acaba de publicar la ley de adquisiciones en este año, en abril, y es cada vez más precisa. Porque también define los mecanismos mediante los cuales se van a hacer las concesiones y se van a hacer las licitaciones y se va a participar, ¿no?, con el Estado, y eso también es positivo tanto para las empresas como para el Estado y la sociedad misma. Pero hay otras negativas, decía, ¿no? Y las negativas es que aquellas franjas poblacionales que intentaron normalizar la población, que usualmente no es el grueso del pueblo mexicano, ¿no?, son aquellas personas que se beneficiaron de actos de corrupción durante muchos años, han tenido como este efecto coletazo, ¿no? Entonces han querido tirar lo que se ha construido. Creo que el combate a la corrupción también ha generado muchos, vamos a llamarle problemas, ¿no?, en términos discursivos, porque parece que se caricaturiza, ya todo el mundo es corrupto. Los corruptos de antes acusan a los corruptos, a los supuestos corruptos de ahora. Entonces parece que ya no hay consistencia, ¿no? Y hablo de un problema meramente metodológico, ¿no? Sí. Porque al final sí se genera una confusión en la opinión pública cuando la corrupción la pones al centro para cualquier cosa, ¿no? Entonces es parte de estos como coletazos. De un enrarecimiento de los discursos públicos. Totalmente. Es como antes hablar
antes hablar de que todas las personas funcionaban a favor de cierto partido político, ¿no? Uh-huh. Y decían el partido único. Entonces, si participa en el Estado, es de ahí, ¿no? Uh-huh. No necesariamente, no es tan maniqueo. Eso es lo que ha generado el combate a la corrupción también últimamente, porque se han intentado hacer maniqueo este mismo combate, ¿no? Y fíjate que quizá estas formas cada vez más claras, precisas y complejas de intentar desde lo institucional combatir la corrupción generan que la propia corrupción se vaya haciendo cada vez más sofisticada, ¿no? Que se vayan buscando formas cada vez más incluso globales, ¿no? De desaparecer enormes cantidades de dinero, pues las empresas de insuring ahí en Panamá, en las islas de no sé dónde, o desde la negativa abierta de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, de no pago porque me están duplicando y bla, y todo un discurso que además es ultra violento, en esta idea justamente de una acusación, como tú lo dices, de corrupción contra corrupción, ¿no? No voy a pagar porque el gobierno es corrupto y por lo tanto no quiero que mi dinero se utilice en cosas que no van a beneficiar a nadie, ¿no? Exacto. Esa es una parte como del discurso público en cuanto a la corrupción, pero creo que la corrupción tiene distintas escalas, ¿no? Desde esta corrupción de la esfera política, ¿no? Los políticos que por décadas, familias enteras se han enriquecido. Hablo de los Hank González, por ejemplo, de la familia Hank, ¿no? De los Salinas, ¿no? Que están todavía pululando por ahí en el ambiente, aunque las personas de las caras visibles han muerto, pues están sus familias, está como que toda la rauda que quedó por ahí. La corrupción de cuello blanco, pero la corrupción cotidiana, ¿no? Esta parte justamente de pues robar poquito, de sobornar al policía, de dar mordida, de pues mejor no pago a la CFE, mejor pongo ahí mi diablito. Son formas como que muy arraigadas y que creo que esa es la parte quizá más profunda y más difícil de entender social, cultural, políticamente, cómo es que la corrupción afecta y ha afectado por décadas, pues digamos como la vida pública del país, ¿no? Sí, creo que ha habido muchos intentos aislados por estudiar la corrupción. Justo diferenciar tipos de corrupción también ha llevado a utilizar diferentes fuentes para abordar esos enfoques. Quizás la apuesta sería un estudio, una propuesta más integral, como decía hace unos momentos, en los cuales sí se aborden de manera estructural y sistémica los problemas que originan la corrupción, que son problemas históricos, son problemas asociados a la desigualdad, a la pobreza, a la marginación, a la falta de oportunidades. Un sistema corruptor que empuja, que obliga de alguna manera a que el que no tiene nada utilice los recursos que tenga disponibles, legales o no, para sobrevivir, también es un abordaje que hay que analizar. Por supuesto, hay corrupción cotidiana que se combate con mucha, vamos a llamarlo así, con instrucción en casa, con ética, pero quizás es la que menos daño le ha hecho al país, ¿no? La que le ha hecho más daño al país es esa delincuencia organizada y desorganizada de arriba, ¿no? La de gente que anda de trajecito, que no pisa la calle. Que no pisa la calle, que se ponen de acuerdo para desviar millonarios recursos, para afectar a millones y millones de vidas. Por supuesto que es un acto corrupto y está mal y es ilegal sobornar un policía. Está mal. Pero también está mal y hay que abordarlo de la misma manera y con la misma magnitud aquellas personas dueñas del capital que hacen lo que sea por no pagar impuestos o por desviar recursos o por sobornar también a servidores públicos y servidores públicos que también se dejan sobornar. Es decir, la corrupción creo que es más global, más integral y el abordaje histórico ayuda mucho, porque termina por hacernos ver que la corrupción ni es algo que está arraigado en nuestra cultura. Esa es una afirmación que yo me atrevo a hacer porque en las fuentes históricas se ve claramente cómo el pueblo mexicano no ha dejado de luchar en contra de ella y también se ve que es erradicable, que no es parte sustancial ni de las sociedades ni de particularmente de nuestro país, ¿no? De nuestra sociedad. Ni de las instituciones, ¿no? Ni de las instituciones, por supuesto. Yo creo que en ese sentido, habría que reflexionar incluso como prácticas que hoy
pueden ser también, bueno, pensarlo históricamente, ¿no? Que tanto la época en la que estamos viviendo va a ser una época que se marca, digamos, con ciertas pautas de cómo entender lo que hoy llamamos corrupción, ¿no? Desde una escala global, ahora con estos lobbies y con este lawfare que le llaman, y cómo hay articulación de abogados y de empresas transnacionales promoviendo la corrupción de sistemas judiciales o legislativos o ejecutivos en todos los lugares, hasta esto, con lo cotidiano, ¿no? Que tanto, a lo mejor, algo que se considera corrupción hoy en día, pues en otros momentos o desde una mirada histórica, política, puede ser un acto de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, estaría, digamos, interesante amplificar la mirada y la reflexión por ahí. Así es, Misael, pero pues bueno, ya hemos llegado al final de esta emisión, así que muchísimas gracias, Marco Antonio, por haber estado con nosotros y conversar sobre este tema tan relevante, ¿no? Y pues, Marco, muchísimas gracias y hasta pronto. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto fue nuestro. Bueno, pues también agradecemos, como siempre, ¿no?, al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público, y en particular al buen Edgar Zárate, que nos acompañó hoy en los controles técnicos, y como siempre a Hernán Nájera, que estuvo en la producción de este programa. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.